Gracias a Dios ya vimos harto a las 8, ¿cierto? Porque después de las 8 llegó más gente, así que tenemos que sobrepasar el número de ayer. Ayer habíamos como 12. Ya vimos 12. Ahora ya vimos 12. Miento si te digo que todo es felicidad. Debes de saber que el enemigo siempre está y problemas da. No quiero, pero muchas veces he caído. A mamita he desobedecido y ese día que tarde llegué a casa, no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida es ser libre. No tengo miedo, libre. En Cristo creemos, libre. El precio de la vida es ser libre. Quiero todo el tiempo ser un buen ejemplo, pero muchas veces he mentido y me burlé y a mi amigo maltraté. Lo siento, no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida es ser libre. No tengo miedo, libre. En Cristo creemos, libre. El precio de la vida es ser libre. El precio de la vida es ser libre. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué linda parte especial. Qué bonito. Toda la honra y la gloria sea para Dios. Graciela, muy bien, Juan. Todo muy lindo. Ahora vamos a pasar al tema central con nuestra hermana Claudia. Todos cantan en la iglesia, así que vamos a hacer un coro de niños, ¿cierto, hija? Con la ayuda de Dios. La Villaray canta hermosa igual, así que se va a preparar, ¿cierto? Ya tiene su parte especial para él, para el viernes. Bueno, hermanos, contenta, ¿cierto? Porque Dios nos ha acompañado toda esta semana. Y nervioso igual, porque no se pone nervioso aquí. Así que vamos a inclinar el rostro para pedir la compañía de Dios. Querido Señor, que está en las alturas de los cielos, queremos pedirle, Señor, un grupo de sus hijos, que usted, Señor, derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que podamos, Señor, comprender su palabra, escudriñar su escritura, y que todo lo que podamos decir y hacer sea para la honra y gloria suya. Y pedimos perdón, Señor, si muchas veces hemos sido infieles, Señor, con usted. Acompáñenos, Señor, y ayúdenos, Señor, de todo corazón a serle fieles. Que es, Señor, con nosotros en esta tarde, y así también con las personas que no han podido venir. Acompáñenos, Señor. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy se llama restituyendo lo sagrado. ¿Ya? Y yo dije, ya voy a empezar a buscar en el diccionario como para que nos quede un poquito más claro, ¿cierto? Sí, mi amor. Restitución. ¿Qué es lo que es restitución?
y nos salía que varias definiciones, ¿cierto? Se trata del proceso y el resultado de restituir, poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad. Regresar una cosa a su dueño, y la otra es hacer que un individuo vuelva a su sitio de origen. Pero para este caso, el de nosotros es regresar una cosa a su dueño, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de los diezmos. Hay otro significado, ¿cierto? La palabra sagrado. Dice que está dedicado a una divinidad o a su culto, o que está relacionado con esta divinidad, con la religión. Y tiene otro significado, dice que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido, ¿ya? Entonces, nosotros estamos hablando de un diezmo, ¿cierto?, que está dedicado a una divinidad. Esa divinidad es para nuestro Dios, ¿cierto?, y que merece un respeto excepcional. Este respeto no puede ser ofendido, y la última palabra es fidelidad. Dice firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Nosotros como cristianos asumimos un compromiso, ¿cierto? Un compromiso de ser fieles. Y en esta fidelidad nosotros decidimos, ¿cierto?, entregar nuestro diezmo, que en realidad no es nuestro, ¿cierto?, sino que le pertenece al Señor. Regresar esto al dueño. Pero también tenemos otra palabra, que es infidelidad, ¿cierto? Es aquello que se produce cuando un individuo no respeta la fidelidad que le debe a alguien o a algo. Y en ese marco nos encontramos muchos de nosotros, que somos infieles al Señor, porque Él es fiel con nosotros. Amén. Sí, pero nosotros como seres pecadores, con naturaleza y con tendencia al pecado, nos gusta o nos atrae ser más infieles. Si Dios nos dice, ustedes tienen que devolver los diezmos, empezamos a cuestionarnos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tenemos que hacerlo? Y ahí vamos a ver en esta lección todas las veces que nosotros a veces nos cuestionamos. Dice, no existe motivo en el mundo para ser infiel a Dios, porque Dios nos da todo, ¿cierto? Sin embargo, algunos no administran correctamente los bienes que Dios les confió, y al verse en dificultades, lo primero que hacen es usar el sagrado diezmo para resolver sus problemas financieros. Tengo un problema financiero y lo primero que hago, no me va a alcanzar la plata este mes, ¿cierto? Lo primero que hago, saco un poquito del diezmo, ¿cierto? Dice, esto es incoherente porque dichos problemas surgen justamente como resultado de la infidelidad, ¿cierto? Somos infieles porque nosotros le robamos lo que es de Dios, le robamos lo que le pertenece a Dios. Aquí podemos hablar en varios ámbitos, en el tiempo, todo, ¿cierto? Porque a veces nosotros le robamos el tiempo a Dios. Pero hoy lo vamos a utilizar solamente en los diezmos. Vamos a buscar Romanos 13:8. ¿Leo? ¿Ya? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, Pablo, ¿qué recomendación nos da a nosotros? Que no debemos deberle nada a nadie. ¿Es un consejo bueno? Amén. Sí. ¿Es un consejo que nos da paz? Sí. Porque cuando nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros le debemos plata o algo a alguien? ¿Podemos dormir? No. Estamos inquietos, no podemos dormir, que si nos va a llegar la cuota y no vamos a tener plata, ¿cierto? Y nos vamos a atrasar. Pero, ¿qué pasa cuando le debemos a Dios? ¿Nos pasa lo mismo? ¿Podemos dormir bien en la noche? Muchas veces, ¿cierto? Le damos mayor prioridad cuando le debemos a una persona que cuando le debemos a Dios, ¿cierto? Y el apóstol Pablo nos dice, dice que cuando una persona ama, no vive en deuda con nadie, mucho menos con Dios. Entonces, si nosotros amamos a Dios, no vamos a serle infieles.
y le vamos a devolver lo que le corresponde a él, ¿cierto? Vamos a buscar 3 textos. Salmos 24.1, Javito. Salmos 24.1. Hermana Graciela, 1 Corintios 10.26. Y Paz, Ageo 2.8. ¿Salmo cuánto? 24.1. Vamos a mirar la Javiña. Sí. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Entonces, Salmo nos dice, gracias Javi, que de Jehová es la tierra y su plenitud. Y también nosotros. O sea, todo es del Señor. Hermana Graciela, 1 Corintios 10.26. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cierto? Otra vez nos confirma que del Señor es todo. Absolutamente todo. ¿Él necesita nuestros diezmos? No, ¿cierto? Pero Él necesita que nosotros seamos fieles a Él. Ageo 2.8. Sí. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, la pregunta dice, ¿somos deudores a Dios por la vida y las bendiciones que Él nos da? Sí, ¿cierto? Porque nosotros hoy nos levantamos en la mañana, todos se levantaron y nadie les cobró por el aire que respiraban, ¿o sí? Nadie nos cobra por eso, ¿cierto? Nadie nos cobra por hablar, nadie nos cobra por mirar, ¿cierto? Todo eso son bendiciones que Dios nos da. ¿Somos deudores de Él? Sí, ¿cierto? Dice, otra pregunta dice, ¿cómo podemos volvernos deudores de Él con premeditación? ¿Qué es premeditación? También lo busqué, dice, persona que planea organizar un delito. Un delito, o sea, cuando nosotros estamos planeando de que este mes no me va a alcanzar, ¿cierto? A devolverle lo que tengo que devolverle al Señor, estoy cometiendo un delito, ¿cierto? Porque esta plata no es mía y la voy a utilizar para un gasto que es mío, ¿ya? Dice, el diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. Durante largo tiempo el Señor ha sido robado porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Esto sale en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 98. Entonces, nosotros, el diezmo, todos nosotros lo sabemos, ¿cierto? El diezmo no es nuestro, ¿cierto? Es de Dios. Malaquías 3.8 nos dice... ¿Lo tiene, hermano Alejandro? Eso estoy. Ya. ¿Malaquías cuánto? 3.8. Dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y nosotros más encima le preguntamos, ¿y en qué le hemos robado? ¿Cierto? Dice, y eso nos quiere decir, ¿somos fieles o infieles? Somos infieles, ¿cierto? Porque le robamos a Dios. Dice, tercera pregunta, dice, ¿es correcto dejar de devolver el diezmo a Dios porque algunos líderes podrían usar el diezmo sagrado con negligencia? ¿Es correcto? O sea, yo me estoy enterando que los están utilizando bien los diezmos. Y esto, hermano, es el boom de YouTube. El otro día apareció, ¿cierto? Los diezmos adventistas están utilizados para comprar armamento. Los diezmos adventistas, ¿cierto? Están siendo mal utilizados. Cuando viene, ¿cierto? Gente, que son personas disidentes, lo primero que llegan a la iglesia es decir, cuidado porque los diezmos no están siendo bien utilizados. Pasó hace 2 semanas con una alumna de Sergio, ¿cierto? Que llegó y le dijo, profe, ¿sabe que llegó unas personas que eran adventistas diciendo que los diezmos no había que entregarlos a la iglesia? ¿Pero qué dice el Señor? ¿Traer los diezmos dónde?
Analfolí, no me está diciendo, Claudia, utiliza los diezmos como a ti te parezca. No me está diciendo eso, ¿cierto? Tenemos que llevarlos donde Dios dijo, tenemos que llevarlos al alfolí. Dice, algunos no han estado satisfechos y han dicho, no pagaré más mi diezmo porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Cuidado, ¿cierto, hermanos? Cuando alguien venga y nos diga eso. Porque nosotros como hijos de Dios debemos obedecer a Dios. Si las personas, ¿cierto?, que están utilizando los diezmos, quizás no lo están utilizando bien, Dios los va a juzgar. Nuestra responsabilidad es entregarlos. No es juzgar qué están haciendo o qué no están haciendo. Dice, pero ¿robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es correcto? Presentad vuestras quejas en forma clara y abierta, con el espíritu debido a las personas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois infieles porque otro no está obrando correctamente. Mismo Consejo de Mayordomía Cristiana, página 99, ¿cierto? Dios verá si el que está encargado de los diezmos los maneja bien o los maneja mal. Nosotros solamente tenemos que llevarlos al alfolí, ¿cierto? Porque son para sustento de la obra, ¿ya? Nosotros como adventistas sabemos, cuando nosotros entregamos nuestro diezmo, ¿en cuántas partes se divide? ¿Sabemos correctamente cómo se hace? La hermana Graciela sí, porque ella es la tesorera, ¿cierto? Al final vamos a ver un video, ¿cierto?, del porcentaje que se da para cada departamento, ¿ya? No encontré de Chile, pero de Bogotá, que es lo mismo, ¿cierto, hermana? De otra asociación. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros no devolvemos los diezmos? Dice, si usted no diezma, su infidelidad a Dios queda escrita en los libros del cielo. Dice, el hombre que ha sido desafortunado y se haya endeudado, no debe tomar la porción de Dios para pagar sus deudas con los demás. Debe considerar que está siendo puesto a prueba en esta transacción y que al reservar la porción del Señor para su propio uso, está robándole al Señor, ¿cierto? Dice, infidelidad a Dios está escrito al lado de su nombre en los libros del cielo, ¿cierto? A veces uno piensa, no lo devuelvo porque no quiero, pero ¿quién se va a enterar? Por ejemplo, y si yo devuelvo menos dinero, nadie sabe cuánto yo gano. Bueno, yo no trabajo, pero cierto, si yo trabajara y soy infiel, la hermana Graciela va a confiar, cierto, que lo que yo diezmé es lo correcto. Pero en los libros del cielo se anota, ¿cierto? El hermano no está diezmando lo que debería diezmar, lo que debía entregar a Dios. Dice, si usted no diezma, los registros del cielo muestran que es un desfalcador. Todo lo que es retenido de lo que Dios reclama, el diezmo de las ganancias, queda registrado en los libros del cielo como robo contra Dios. Palabra fuerte, ¿cierto? Seríamos unos ladrones. Dice, vamos a buscar Lucas 19:8. ¿Qué pasa, cierto, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos sido infieles? ¿Cierto? Algo debe pasar en nosotros mismos. Y vamos a ver la historia de Zaqueo. ¿Digo? Y ya. 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Ya. Entonces, la nota nos dice, Zaqueo dijo que devolvería cuadriplicado lo que se había apoderado de los otros, ¿cierto? Porque Zaqueo robó
¿cierto? Y pidió más de lo que tendría que haber pedido, pero él, dice Jesús, no le pidió que hiciera eso, simplemente la expresión de un corazón arrepentido y agradecido. Cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros somos agradecidos, nos vamos a dar cuenta, solamente por el Espíritu Santo, hermano, nos podemos dar cuenta, porque por nosotros mismos vamos a estar diciendo, está bien porque yo lo necesito, está bien porque yo soy pobre, está bien porque yo tengo una familia más grande que el resto de hermanos, ¿cierto? Está bien porque yo gano poquito, pero el Señor es tan bueno que a todos nos pide lo mismo. Un rico no puede decir, yo diezmo más que tú, porque todos diezman un 10%, ¿cierto? Dice, otra pregunta, ¿qué debe hacer el cristiano que percibe que no ha estado siendo fiel a Dios? Mayordomía cristiana dice, cuando quiera que hayáis descuidado de devolver al Señor lo que es suyo, arrepentíos con alma contrita y hacer restitución, ¿cierto? Eso nos pide el Señor. Arrepiéntanse y restituyen, ¿cierto?, lo que ustedes me han robado, para que, dice, su maldición no recaiga sobre vosotros, cuando hayáis hecho todo lo posible de vuestra parte, sin retener nada que pertenezca a vuestro hacedor, entonces podéis decirle que proporcione recursos para enviar el mensaje de verdad al mundo, ¿cierto? Cuando nosotros devolvemos el diezmo, ¿cierto?, devolvemos lo que no nos pertenece, el Señor nos bendice, hermano. Siempre nos va a bendecir, ¿cierto? El pan no va a faltar en nuestros hogares, porque de alguna u otra manera Dios va a proveer para que a sus hijos no les falte. Muchas veces nosotros pensamos y queremos tener más de lo que es el bien para nosotros. Ese es el problema, ¿cierto? Dice, ¿cómo reaccionó un hermano delante de esta situación en los tiempos de la hermana Elena de Juan? Cuenta la historia, dice que un hermano era delegado de Tasmania. Dijo que fue a verla y ella estaba dando unas charlas sobre el diezmo. Y él le dice, hermana, yo quedé asombrado porque no pensé que el diezmo era tan importante. Y le dijo, hermana, yo me he descuidado, pero quiero pedirle perdón al Señor por lo que he hecho. Era un hombre pudiente igual, hermano, este caballero. Y dice, yo me he atrasado, no 1 año ni 2 años. El caballero no había devuelto sus diezmos por 20 años. Por 20 años. Dice, no seguiré descuidándolo. Y luego comenzó a calcular la cantidad de diezmo que debía durante los últimos 20 años. Y dijo que lo pagaría con tanta rapidez como pudiera, porque no quería que el pecado de haber robado a Dios quedara registrado en los libros del cielo. ¿Cierto? Eso tenemos que hacer nosotros. Y otra pregunta dice, cuando nosotros oramos, ¿una oración puede sustituir cuando yo estoy siendo infiel en los diezmos? Por ejemplo, yo me arrodillo y digo, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy orando todos los días, ¿cierto? Y te pido perdón porque yo no puedo devolver tu diezmo porque tengo deudas que pagar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? No se puede, ¿cierto? Dice aquí, la oración no tiene por objetivo obrar un cambio en Dios, ¿cierto? Sino que el cambio debe ser para nosotros. Nos pone a nosotros en armonía con Dios. Dice, no reemplaza el deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas. Y si nosotros vamos a Juan 9:31, nos habla de la oración, ¿cierto? Cuando nosotros estamos... Juan 9:31. Dice así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él sí nos oye. Amén. Pero cuando nosotros queremos hacer que Dios nos comprenda en lo errado que estamos, ¿nos oirá? No, ¿cierto? Dice, ¿debe una persona pobre ser fiel a Dios en la devolución de lo que el Señor
de lo que al Señor le pertenece? Sí, ¿cierto? Porque Dios no le pide ni más ni menos que a una persona que es rica. Nos pide lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que podamos diezmar nosotros como familia es lo mismo que puede diezmar el presidente de la asociación. Es un 10%. Que Dios más justo, ¿cierto? Dice, con frecuencia los que reciben la verdad se hallan entre los pobres en bienes terrenos, pero no deben hacer de ello una excusa para descuidar aquellos deberes que les incumbe el reconocimiento de la preciosa luz que han recibido. No deben dejar que la pobreza les impida allegarse tesoros en los cielos. Las bendiciones que están al alcance de los ricos lo están también al alcance de los pobres. Si son fieles en emplear lo poco que poseen, dice, su tesoro en los cielos aumentará de acuerdo con su fidelidad. Es el motivo, no la cantidad, lo que hace valiosas sus ofrendas a la vista del cielo. Qué palabras más bonitas, hermano. Las voy a leer. Dice, el motivo, no la cantidad, lo que hace valiosas sus ofrendas a la vista del cielo. ¿Cómo nosotros entregamos? Porque yo me puedo parar aquí, es lo que hacían los fariseos en tiempos antiguos, ¿cierto? Recordemos la historia de la viuda. La viuda, ¿cuánto echó? 2 blancas, ¿cierto? 2 blancas, pero puso todo lo que tenía y ella lo entregó de corazón, la ofrenda. ¿Pero qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes iban, tomaban varias monedas y hacían esto, hermano. Que sonara. ¿Cuántas veces entregaban? Porque ellos eran vistos, ¿se dan cuenta? Pero Dios, ¿a quién miró con agrado? ¿Al que entregó mucho o al que entregó poco? Al que entregó poco, pero con amor, ¿cierto? Porque si están pasando las ofrendas y yo tomo de mi bolsillo y entrego 10.000 pesos de ofrenda, pero estoy diciendo, chuta, esos 10.000 pesos me hubiesen ayudado para esto, para esto, para esto otro, y siento lo que entregué, ¿vale de algo? No, ¿cierto? Pero si yo tengo 500 pesos y lo único que tenía y lo entregué de todo corazón, esta es una ofrenda valiosa, dice, lo que hace valiosas sus ofrendas a la vista del cielo. No es la cantidad, sino el motivo con el cual yo estoy entregando. Dice, ¿qué promete Dios a los que son fieles en la devolución de lo que es suyo? Malaquías 3, 10, 12. ¿Leo? Ya. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El otro día, ¿cierto? Mi papi nos contaba la historia de estos campesinos, ¿cierto? Que venía una plaga y Dios los protegió. Sí. Porque ellos eran fieles. Dios siempre nos va a proteger. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, somos faltos de fe, ¿cierto? Faltos en confiar en Cristo. El sermón, la predicación de hoy es restituyendo lo sagrado. Pero como somos infieles, nos hacemos todos estos cuestionamientos. ¿Por qué debo entregar el diezmo si a veces el diezmo no es muy bien utilizado? Eso le corresponde a Dios. ¿Soy pobre? ¿Debo entregar el diezmo? Sí, porque Dios me va a bendecir, ¿cierto? Dios no va a permitir que en mi casa le falte a mis hijos, ¿cierto? Él es dueño de todo, hermano, de todo lo que nosotros podemos ver, de nosotros mismos. Es Él el que hoy permitió, ¿cierto?, que nosotros nos pudiéramos poner de pie y estar aquí en la iglesia, Amén. ¿cierto? ¿Cómo no vamos a ser fieles con Él? ¿Cierto? Ahora decíamos, ¿sabemos cómo se están utilizando nuestros diezmos? Nuestros diezmos son para el avance de la obra. Nosotros queremos que Cristo venga pronto, Amén. ¿cierto? Dios dijo, el obrero es digno
de su salario. En el tiempo antiguo, los levitas, ¿cierto? Ellos eran sustentados por el pueblo. Cuando se habla del alfolí, en el tiempo de los levitas, era una habitación grande, hermanos, que había y toda la gente llevaba el alimento y era guardado. Ahora, esto no es así, ahora se lleva a la tesorería general, hermana Graciela, ¿cierto? Y ellos lo distribuyen para que más gente pueda conocer a este Dios que nosotros conocemos. Pongamos el video para verlo. El hermano Filemón, haciendo su lectura diaria de la Biblia, encontró el texto que dice: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Y se hizo una pregunta que muchos se hacen: ¿cómo son utilizados los diezmos y las ofrendas dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, ahora vamos a tratar de responder esta pregunta. Primero, entendamos cómo es la estructura organizacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iniciamos con un grupo de hermanos adventistas bautizados, que forman una iglesia. Varias iglesias conformarán un distrito, el cual es liderado por un pastor. Esos distritos agrupados hacen parte de una región, misión o asociación, que a su vez tienen sus administradores. En nuestro caso es la Asociación Sur de Bogotá. Las regiones, misiones y asociaciones están supervisadas por una unión. En nuestro caso sería la Unión Colombiana del Sur. Las uniones agrupadas están vigiladas por la División Interamericana. Y por último, en el mundo hay 13 divisiones que son lideradas por la Conferencia General, que es la máxima administración mundial de la Iglesia Adventista. Entendida la estructura organizacional, veamos cómo se distribuyen los diezmos y ofrendas que el hermano Filemón lleva a su iglesia. El hermano Filemón trabaja 6 días a la semana. Al terminar la semana recibe el pago por el trabajo realizado. El día sábado va a su iglesia local con los diezmos y ofrendas del salario recibido. Las ofrendas que el hermano Filemón da a su iglesia son repartidas así. 20% es enviado para el desarrollo de la obra misionera en el mundo. Otro 20% es enviado a la asociación administradora para el desarrollo local. Este 20% se convierte en un 100% y se emplea de la siguiente manera: 8% en evangelismo, 80% construcción y adecuación de templos, el 5% para mayordomía y el 7% para ayuda del Colegio Adventista Emmanuel. El 60% de las ofrendas son para la iglesia a la que el hermano Filemón pertenece. Estos porcentajes los determinó la Asamblea Constituyente. Los diezmos que el hermano Filemón depositó son enviados el 100% a la asociación. La asociación a su vez se encarga de enviar el 10% para el apoyo al ministerio pastoral a nivel mundial. Otro 10% para la unión correspondiente, que lo empleará para el sostenimiento de sus pastores y administradores. El 80% restante queda en la Asociación Sur de Bogotá y se emplea así: 75% para el pago de los pastores y empleados de apoyo, 6% para ayuda de la Universidad Adventista de Colombia, 3% para sostenimiento del Colegio Emmanuel en Bogotá, 7% para el desarrollo de los departamentos tales como familia, salud, mayordomía, educación, evangelismo, entre otros. El 1% para el departamento de publicaciones, el 0.5% para el departamento de comunicaciones y el 7.5% restante es para gastos administrativos. De esta forma se utilizan los diezmos y ofrendas que el hermano Filemón y todos nosotros devolvemos a Dios como muestra de obediencia y gratitud. Cada persona debe llevar con libertad los diezmos y ofrendas a la tesorería del Señor con buena voluntad y con gozo, porque al hacerlo así, recibe una bendición. Porque Dios ama al dador alegre. Así es la forma, ¿cierto, hermana Graciela? En que se administra. Entonces, si nosotros, hermanos, hemos sido infieles, ¿cierto?, en los diezmos, debemos devolverlos,
porque es para el avance de la obra y nosotros podemos ver en lo que fue explicado que está todo ordenado. Nada sale, ¿cierto? Y hasta un 1% se va y uno piensa, dice, no, yo entrego el diezmo y los pastores son ricos, son millonarios, tienen las medias casas, los medios autos. Eso es lo que dice uno, ¿cierto? ¿Y qué se está haciendo con mi diezmo? Con mi diezmo, ¿cierto? No, este diezmo no, yo lo prefiero y lo voy a llevar, ¿cierto?, donde una gente pobre. Pero Dios dice que eso lo podemos hacer. Si queremos ayudar a alguien pobre, saquemos de lo que no le pertenece a Dios, ¿cierto? Para terminar, dice, el diezmo es sagrado, reservado por Dios para él mismo. Debe traérselo a su tesorería a fin de ser usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. El Señor llama hoy a los adventistas del séptimo día en todo lugar para que se consagren enteramente a Él, haciendo todo lo que esté a su alcance para su obra, según las circunstancias en que se encuentren. Él desea verles mostrar por medio de dones y ofrendas generosas cuánto aprecian sus bendiciones y cuánta gratitud sienten por su misericordia. Esto sale en Eventos de los Últimos Días. Y como hoy, ¿cierto?, estamos hablando de restituyendo lo sagrado, restituir, ¿qué es lo que era? Regresar una cosa a su dueño. ¿El diezmo es nuestro? No, el diezmo es del Señor. ¿El diezmo es sagrado? Sí. Vámonos con esto. Dice, está dedicado a una divinidad. ¿El diezmo está dedicado a una divinidad? Amén. Dice, ¿merece un respeto excepcional? Dice, y no puede ser ofendido. Y fidelidad, con eso también quedémonos, hermanos, dice, firmeza y constancia en el cumplimiento. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, a ser fieles en la restitución de lo que a nosotros no nos pertenece. Pidámosle al Señor, ¿cierto?, que nos ayude a ser fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, en su tiempo, ¿cierto? Porque de nosotros no es nada. Gracias al Señor estamos hoy aquí todos respirando, todos sanos, con una familia, ¿cierto?, que nos está esperando en la casa, con una familia, ¿cierto?, que Dios la cuida, la protege y la sustenta cada día. Que el Señor nos bendiga. Bueno, damos gracias a Dios, ¿cierto?, por el mensaje de esta noche. ¿Y qué podemos decir? Si no somos fieles al Señor, ¿con qué cara le podemos pedir algo? ¿Cierto? Que el Señor nos ayude para que seamos fieles, para que seamos buenos mayordomos, ¿cierto? Y no nos metamos en problemas. Porque si no somos buenos mayordomos nos metemos en deuda y en cosas que la hermana Juay tiene en su palabra ahí, que dice que no hay que estar endeudados con nadie para que podamos dormir tranquilos. Que el Señor nos ayude, porque si nosotros tenemos esa dificultad, la única manera es que Él nos ayude a que podamos encarrilarnos, ¿cierto? Y seamos muy buenos mayordomos. Y darle gracias a Dios porque hasta hoy ya han sido 4 temas lindos que se han presentado, y esperamos, ¿cierto?, apoyar los otros 4 temas que vienen estos días siguientes. Amén. Padre nuestro, Señor, que está en las alturas de los cielos, gracias queremos darle, Señor, porque usted es un Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos enseña que debemos ser fieles a usted. Queremos pedirle, Señor, que si no lo hemos hecho, Señor, que usted nos ayude, que usted, Señor, nos pueda amonestar con su Santo Espíritu para poder devolverle, Señor, lo que a usted le corresponde. Pedirle, Señor, que nos ayude a hacerlo de todo corazón, y hacerlo con amor, Señor, y que no pensar que lo que estamos devolviendo quizás nos puede servir para otra cosa que necesitamos. Ayúdenos, Señor, a tener confianza en usted. Ayúdenos, Señor, a saber que usted nos va a sustentar de todo lo que nos pueda faltar. Queremos pedirle, Señor, una vez más perdón porque hemos sido infieles. Pedirle, Señor, que desde hoy podamos ser fieles a usted, estar tomados de su mano, que si volvemos a caer, Señor, usted nos ayude. Y por sobre todas las cosas agradecerle, porque en esta semana de mayordomía hemos aprendido muchas cosas, Señor,
que su Santo Espíritu nos llene, que su Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y así pedirle, Señor, que usted, como es un dador, Señor, alegre, un Dios misericordioso, Señor, un Dios bondadoso, siga acompañando a nuestras familias, cuidándolas y protegiéndolas, Señor. Lo pedimos todo y así también lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias por la concurrencia de hoy y mañana no nos olvidemos que mañana predica Sergio y lo acompaña Javier. Nos vemos mañana a las 8 de la tarde.